de comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, hoy yo siento en mí su tierno amor. Hola, Dios bendiga, amados en Cristo. La paz de Dios y el amor de Jesucristo esté siempre con nosotros. Le damos las gracias, Señor, por este momento que nos ha dado para así compartir un estudio más de la palabra de Dios. La Biblia es muy amplia. La Biblia es la palabra de Dios. Y ahí tenemos de todos para aprender. La Biblia nos enseña a nosotros el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Su hermano Cándido de este lado para hablar una vez más de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Se titula Bienaventurado. Esa frase, esa palabra, muchas personas la mencionan y a veces una persona pues puede lograr algo y ahí le dice, tú eres bienaventurado porque conseguiste esto o aquello. La palabra bienaventurado significa bendito. O sea, una persona bienaventurada recibió una bendición. O sea que vamos a compartir ese puntito tan interesante con la palabra de Dios. Y bueno, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer en Jeremías, en el capítulo 17. Ahí vamos a leer la palabra de Dios. Jeremías 17, 5 al verso 8. Vamos a leer la palabra de Dios ahí para iniciar. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la lectura de la palabra de Dios. Dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Meditemos en esto, amados hermanos, vamos a compartir ese texto bíblico por una frase o palabra que muchas personas dicen en este mundo. Y sigue diciendo el verso 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino morará en los secadales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Bendito sea nuestro Señor. Amados hermanos, la palabra bienaventurado significa bendito. Hay muchas personas en este mundo que dicen esta palabra y nosotros, antes de ser cristianos, también podíamos haberla dicho. Y esa palabra que mucha gente dice que, bueno, no buscan de Dios o no creen en lo que otro le dice aún de la Biblia. Y dicen que no creen porque la Biblia dice, maldito el hombre
que creen en el hombre. Y por eso no creen. Dejan de creer. Muchos no buscan a Dios. Ahora veamos aquí que esa palabra, quien la dicen hoy día, en su gran mayoría, no la terminan. Porque está bien, la Biblia dice esto, pero vamos a ver por qué lo dice y qué acontece. Dice, y repito el verso 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Así ha dicho Jehová. Veamos ahí que hay una coma. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Gloria a Dios. Para los que no sabían y lo que dicen esta palabra, si confía en el hombre y te aparta de Jehová. O sea que la palabra que dice la Biblia está muy clara. O sea, Dios habla a través de su palabra. Y repito, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Muy bien hasta ese momento. Pero ¿qué sigue diciendo? Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, el hombre maldito, cuando confía en el hombre y se aparta de Jehová, ahí es maldito el hombre. O sea, que si el hombre confía en el hombre, y en este término el hombre que realmente habla de Dios, y también hay personas que son confiables en este mundo, que debemos de confiar. Ahora está diciendo que maldito el hombre que confía en el hombre y se aparte de Jehová. Y eso es lo que muchas personas hacen. Confían en el hombre y se olvidan de Dios. Nosotros debemos de confiar en Dios, ¿verdad? Y debemos de poner confianza en los demás que conocemos a la persona, porque hay personas que, por poner un ejemplo, hacen un negocio con una persona porque confían, ¿verdad? O le prestan algo porque confían, o mandan un mensaje con otra persona porque confían. Ahora, cuando el hombre confía en el hombre y se aparta de Dios, ahí es que está el problema que viene ahora, dice el verso 6. Será como la retama en el desierto. Dígame usted. Usted en el desierto, con calor, con sed, y le dan un vaso de retama. Bueno, muy difícil se lo veo. Muy difícil, muy difícil. Entonces sigue diciendo, oiga bien, el hombre que confía en el hombre y se aparta de Dios, dice que será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los secadales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Así será el hombre que confía en el hombre y se aparta de Jehová. Vivirá en un lugar donde no habrá personas. Voy a dar un ejemplo. Dice desolada, deshabitada. Por confiar en el hombre y no confiar en Dios. Y hoy día pasa lo mismo. Y eso lo sabemos. Mucha gente confía en el hombre y se apartan de Dios. Incluso yo pongo un ejemplo. Yo he hablado con personas de la palabra de Dios que están errados en un punto de la Biblia. Y cuando hablamos de esa palabra, de ese punto, dicen, pero qué bien, porque mira, la Biblia lo habla muy claro. Pero a mí me lo han enseñado así, yo mejor sigo ahí. O sea, me aparto de la palabra de Dios, o la dejo ahí porque ya la entendí, la conozco, y obedezco a aquel que me la enseñó de esa manera. ¿Qué está haciendo esa persona? Está confiando en el hombre y apartándose de Dios. Y yo pongo un ejemplo. Hay personas que dicen que el bautismo no es para salvación. Estos son ejemplos. Y es así, hay personas que lo dicen. Pero la Biblia dice que es para salvación. Entonces, el que te enseñó esa palabra, si tú la sigues enseñando así, tú estás confiando en ese hombre y apartándote de Dios. Y yo pongo el ejemplo bíblicamente. Por ejemplo, Marcos 16, capítulo 16, 15 y 16, dice Jesús: prediquen este evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hay personas que van a un lugar y les enseñan de que el bautismo no es para salvación, y así mismo lo enseñan para adelante, y cuando usted le aclara ese punto, dicen, no, no es para salvación. Entonces están siguiendo al hombre y no a Dios, porque Dios habla a través de su palabra. Así que, amigo, que desea esta palabra, ya la conoce. Maldito el varón que confía en el hombre, ¿verdad? Y pone carne sobre su brazo y se apartara de Jehová. O sea, debemos de confiar en Dios primeramente. Amar a Dios sobre toda la cosa, por encima de quien sea y de lo que sea. Amados hermanos, seguimos hablando de la palabra de Dios. Recuerden el punto, y aquí lo vimos en el 7. En el 7 dice, verso 7, recuerden que estamos en Jeremías, capítulo 17, verso 7, ahora dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito, bienaventurado, gloria a Dios. Ese bienaventurado, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Debemos de confiar en Jehová y poner la confianza en Él. Y dice el verso 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es el hombre que confía en Jehová. Por el que no confía en Jehová, ya hemos visto aquí en el verso 6 lo que nos dice. ¿Cómo será? Pero aquí dice que entonces bendito o bienaventurado, que es el tema de hoy, es el hombre que confía en Jehová, y dice que será como algo plantado a la orilla del río o del agua, Sabemos de que los árboles se sustentan, se mantienen, se alimentan de el agua. Entonces, cuando hay agua suficiente, el agua se mantiene verde y da su fruto. Así que así somos los que confiamos en Jehová. Amigos, confíe en Jehová, busque a Dios, confíe en el hombre que le enseña la palabra de Dios, que sea conforme a lo que dice la Biblia, y siga lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la que enseña. Y si yo le enseño a usted, debo de enseñarle con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Por qué hoy le enseño esa palabra que muchos la dicen? Porque la Biblia la dice, pero hay que completarla. Maldito el hombre que cree en el hombre y se apartare de Jehová. Entonces vamos a leer ahora en Lucas, en el capítulo 11, verso 27, verso 28. Bienaventurado, bendito. Lucas, capítulo 11, verso 27, verso 28. Vamos a leer la palabra de Dios que dice aquí. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud. Escuchemos bien esta palabra, amados hermanos, que dice aquí. Dice, levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurado, que es el punto de hoy. Bendito. La mujer le hace un elogio aquí en este punto a la Virgen María. O sea, era virgen, después que da a luz a Jesús ya no es virgen, sino la madre de Jesús. Entonces dice la mujer, por lo que ella veía en Jesús, los milagros que Jesús hacía. Jesús cuando hablaba encantaba. A Jesús le seguían muchas personas. Y ella, al ver toda esta maravilla, ella le hace un elogio a María y le dice, wow, sorprendente. Le dice, bendito el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, son benditos porque tú estabas en el vientre de esa mujer, bendita esa mujer, y bendito esos senos, ¿verdad? De esa mujer que tú, aquí dice en el verso, dice, mamaste.
porque se alimentó. Wow. Porque ella sabía y veía lo que Jesús hacía y la maravilla. Entonces dice Jesús, le contesta a esa mujer, y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bendito sea el Señor. Bienaventurados los hombres y las mujeres. Dice más. Mira que él dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden. Antes, o sea, mucho más. O sea, María fue bienaventurada, y eso está en la Biblia, así mismo, bienaventurada, que fue lo que le dijo Elizabeth a María. Era bienaventurada porque fue elegida entre tantas mujeres para que Jesús fuera concebido en su vientre. Y la mujer le dice bienaventurada, y Jesús antes dice, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. O sea, como esta mujer fue bienaventurada, pues más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea que usted, amigo, hermano, nosotros somos benditos, somos bienaventurados porque hemos obedecido la palabra de Dios. Amigo, usted también será más que bienaventurado, ¿verdad? Y bendito por obedecer la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que oye la palabra de Dios, pero hay mucha gente que no la ponen en práctica. Entonces está diciendo, bienaventurado. Más bienaventurados son los que oyen esa palabra. O sea, la palabra que Dios ha dejado, ¿verdad? Y aún en ese momento, lo que estaban oyendo la palabra de Dios y obedecían, Jesús está diciendo en todos los ámbitos, en todos los tiempos, antes y ahora, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Es más que bienaventurado. O sea que si usted quiere esa bienaventuranza, Dios se la quiere dar. Dios quiere bendecirlo a usted, pero tiene que obedecer la palabra de Dios. No sea solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Seguimos leyendo la palabra de Dios, que este tema es muy interesante, amigo, que usted, ¿verdad? Usted lo escuche, que usted lo ponga en práctica. Nosotros que ya estamos en Cristo debemos seguir con la palabra de Dios en práctica, porque dice que somos bienaventurados por haber obedecido la palabra de Dios. Hemos oído, ahora estamos, ¿verdad?, poniendo en práctica la palabra de Dios. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en San Juan, en el capítulo 20, verso 29. Bendito, bienaventurado. San Juan en el capítulo 20, verso 29. Dios es bueno, hagamos la voluntad de Dios, y Dios tiene un gran premio, un gran regalo para hombres y mujeres que le obedecen. San Juan 20, 29 dice el Señor: Jesús le dijo, repito, Jesús le dijo, porque ha visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. Ese puntito muchas personas lo conocen. Cuando se habla de Tomás. Tomás era uno de los que andaban con Jesús. Tomás. Entonces, Tomás no le había creído a los otros que andaban con Jesús, los apóstoles, y que le habían dicho que Jesús había resucitado. Pero ya Jesús le había dicho que iba a resucitar. Y Tomás dijo que él no creía hasta que no viera a Jesús. Y cuando Jesús se le apareció, entonces Tomás creyó. Pero ¿qué le dice Jesús? Y se lo dijo a Tomás, y ahora se lo está diciendo a usted y a mí, a todos. Dice esta palabra, San Juan 20, 29, repito, Jesús le dijo, porque me ha visto Tomás, creíste. ¿Sabe que mucha gente hoy día no cree en el hombre y no obedecen la palabra de Dios porque no creen en hombre? Y de manera también ellos dicen que la palabra que tenemos aquí, la Biblia, la escribió un hombre. Entonces no creen. Entonces dice aquí la palabra de Dios que bienaventurado, o sea, bendito los que creen sin ver. Se está hablando del plan de salvación. Y sabemos de que lo que hay en este mundo, todo lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, todo ha sido creado por Dios. Y como la palabra de Dios aquí que está escrita,
todo se está cumpliendo. O sea, estamos viendo que todo está aconteciendo. Entonces debemos de creer en Dios, creer en su palabra sin ver a Dios. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Bienaventurado los que creen sin ver. Porque Tomás creyó porque vio. Y Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. Habían algunos que creyeron en ese momento sin ver. Pero Tomás dijo, yo tengo que ver. Incluso Tomás dice, yo tengo que meter los dedos en lugar de su clavo en la mano. Y meter la mano en su costado. Porque a Jesús le hicieron una herida ahí. Y él dijo, yo tengo que ver eso para poder creer. Y veamos aquí, amados hermanos, que Tomás, con un acto de arrepentimiento, le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. Pero ahí está la palabra de Jesús. Porque me ha visto, ha creído. Bienaventurado los que creyeron sin ver. Bendito sea el nombre de Dios. Seguimos leyendo la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 1, verso 12. Recuerden el tema, bienaventurados, benditos. Hebreos en el Santiago capítulo 1, verso 12. Y dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Bueno, el camino de Dios es lo mejor, pero es un poquito difícil de permanecer en él. Y cuando digo esta palabra un poquito difícil, es por lo que acontece en la vida cristiana. Y ya sabemos la historia bíblica, como cuánto padeció Jesús y cuánto padecieron los apóstoles, los primeros cristianos, todo lo que ellos sufrieron. Entonces hoy pasa lo mismo, la prueba, las tentaciones, las enfermedades, muchas cosas en esta vida que nosotros debemos de analizar, que primero debemos, como leímos aquí en Jeremías, de que debemos nosotros de confiar en Jehová. Entonces, aquí está diciendo el Señor, para que nosotros los que estamos en la iglesia, y usted amigo, para que busque a Dios y también cumpla con esta palabra. Y repito lo que dice el Señor, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios prometió coronar una corona incorruptible a los que le aman. San Juan 14:15 dice Jesús, si me amáis, guarda mi mandamiento. Eso dice Jesús. Entonces, es una promesa de Dios. Y yo le pregunto, amigo, ¿cumple Dios su promesa? Claro que sí. Dios cumple lo que promete. Y Dios le está prometiendo a los que le siguen, a los que han de seguirle, que si soportamos la prueba, que si soportamos la tentación, entonces dice, porque cuando hayamos resistido, no es cuando nos hayamos descarriado o separado de Dios, o que nos hayamos enfriado. Nosotros lo que ya conocemos, cuando viene la prueba, entonces ahí viene lo que es realmente el descarriamiento, por decirlo así. El descarriamiento de la persona que se descarría, se aparta de Dios. También viene la prueba de bonanza. Y cuando digo prueba de bonanza, es personas que están en gran necesidades y reciben bonanza. Son bendecidos en cosas materiales y ya no tienen tiempo para servirle a Dios y se olvidan de Dios. Entonces, tanto en la escasez como en la abundancia, no soportan la prueba y se apartan de Dios. Pero dice que cuando hayamos soportado las pruebas y las tentaciones, como dijo el apóstol Pablo, que he sabido vivir
en la escasez y en la abundancia, pero con firmeza en Cristo Jesús. Entonces, aquí está diciendo el Señor a usted y a mí que cuando nosotros hayamos soportado las pruebas y las tentaciones, entonces recibiremos la corona que Dios ha prometido a los que le aman, a los que hemos depositado confianza en Él, a los que le amamos y guardamos sus mandamientos. Eso es lo que hemos leído aquí en Santiago. Pero vamos a pasar ahora al Evangelio de según San Mateo. San Mateo en el capítulo 25, verso 34. A ver qué dice la palabra de Dios ahí. Mateo 25, verso 34. Dice la palabra de Dios: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria a Dios. Dios tiene un reino preparado. Los de la derecha son los que cuando ven el Señor dice que va a apartar los cabritos a la izquierda y las ovejas a su derecha. Entonces aquí dice la palabra que a lo de la derecha, dice el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad un reino, heredar aquel reinado que Dios tiene. ¿Cuáles son los herederos? Los de la derecha. ¿Cuáles son los de la derecha? Las ovejas mansas, que se dejan guiar, que se dejan dominar, que se dejan llevar, que se someten a su palabra. Esas son las ovejas de la derecha, los que están firmes, los que han obedecido, los que han perseverado. Dice que vamos a heredar el reino que Dios tiene preparado desde la fundación del mundo para vosotros. Amados, pongámonos contentos con esto. Gloria a Dios. Hay una herencia incorruptible que nosotros como hijos de Dios vamos a heredar. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a servirle a Dios. Vamos a congregarnos. Vamos a predicar la palabra. Somos los siervos de Dios. Somos los seguidores de Dios. Somos los mensajeros de Dios. Aquí nosotros somos peregrinos. Somos embajadores de Dios en este mundo, hablando del plan de salvación. Y si lo hacemos así, vamos a heredar ese gran premio que Dios tiene, ese gran regalo, esa gran herencia que es el reino que tiene preparado para los que obedecemos su palabra. Vamos a leer ahora en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 14, verso 13. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en este libro tan interesante que es la revelación de Dios. 14, verso 13 dice la palabra de Dios: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Los muertos que mueren en el Señor, o sea, las personas que ya han muerto en el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y repito la lectura, y dice: oí una voz que desde el cielo me decía. Aquí está hablando el apóstol Juan, la revelación de Dios. ¿Cómo dice él? Escribe, bienaventurados. Pablo dice que morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo no es fuera de Cristo, no es en desobediencia, no es con una vida apartada, ajena a la cosa de Dios. Aquí está hablando claramente bienaventurados, o sea, bendito,
de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, las personas que han muerto, pon el ejemplo, los primeros cristianos y los que de ahí en adelante hasta el siglo XXI han muerto en el Señor. Dice la palabra de Dios, bienaventurado, dice la palabra de Dios, que mueren en el Señor. Dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque eso es un trabajo. Predicar la palabra de Dios, servirle a Dios es un trabajo. Por eso es que el libro de los Corintios dice que el trabajo en el Señor no es en vano, es un trabajo. Nosotros trabajamos en lo físico buscando el mantenimiento de cada día y tenemos que hacerlo porque aún el Señor dice que el que no trabaja que no coma, tampoco coma. Entonces, el trabajo que nosotros hemos hecho en el Señor, cuando llega la muerte física, lo que hacemos es que descansamos. Ahora bien, ¿qué dice? Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Cómo que sus obras con ellos siguen? Sí, descansamos en el Señor cuando morimos físicamente. Entonces, las obras que nosotros hemos hecho siguen con nosotros porque siguen dando frutos. Si usted le predica a una persona, a dos personas o a las personas que sean, entonces ahí están los frutos. Entonces esas personas siguen predicando a la otra persona y esas personas también van a morir y le predicaron a esta persona, llegaron al camino de Dios y esas personas siguen trabajando hacia adelante. Y es lo que ha acontecido desde el principio, del primer siglo hasta ahora, que de generación en generación los cristianos van muriendo y lo que vamos quedando hasta esta fecha, seguimos anunciando la palabra de Dios. Entonces las obras que siguen, como el apóstol Pablo dijo, que tenía la corona ganada, dice, por lo demás me está guardada. Gran trabajo que hizo el apóstol Pablo. Así que debemos de trabajar para que cuando llegue la muerte física, bueno, las obras que hemos hecho continúen y nosotros estaremos descansando hasta que Cristo venga en paz. Vamos, hermano. También tenemos Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Vamos a ver qué dice el Señor. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué lindura! ¡Qué bienaventurados somos! Porque nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, los que hemos sido bautizados para el perdón de los pecados y que ahora estamos cada domingo participando del cuerpo y la sangre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo. Veamos cómo es que el apóstol Juan dice que hablaba con él, porque a Juan se le dio la revelación de lo que había de acontecer. Entonces va a acontecer que en el fin del mundo, los que hemos hecho su voluntad, vamos a estar en la boda. Estamos invitados. Tenemos, ¿sabe qué? La tarjeta de invitación en nuestra mano. Y esa tarjeta se llama obediencia a la palabra de Dios. Porque usted sabe que para una boda, o usted asistir a una boda, usted tiene que tener una invitación. Entonces dice aquí, en el verso 9 del capítulo 19, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda. Aquí está, del Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo, que se viene a casar con la iglesia, que es su novia. Y por eso tenemos que estar ataviadas, o sea, en obediencia, como aquellas 5 virgen prudentes que tenían su lámpara llena de aceite. Que eso es la obediencia, la fidelidad. Y dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es Dios que lo dice, amados en Cristo.
Bendito sea el nombre de Dios. Es Dios que lo dice. Estas son palabras de Dios. Somos bienaventurados por participar de la cena en la boda del Cordero. Bienaventurado, bendito, dichoso. Y dice la palabra de Dios, estas son palabras verdaderas de Dios. Amado, esto a nosotros nos ayuda a continuar con más firmeza en el camino de Dios. Amigo, usted también estas palabras deben de ayudarle a entender más el plan de Dios, para que usted también sea invitado a esa cena, a esa boda de Cordero, y así pueda tener la corona de la vida. Esto es lo que dice el Señor. Quiero, para concluir, leer una palabra aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 8, verso 31, verso 32. San Juan. Ahí concluimos este punto tan interesante. Es bastante amplio, pero lo vamos a dejar hasta aquí, ya que el tiempo, pues ya tenemos el tiempo encima, como decimos. San Juan, en el capítulo 8, verso 31, 32. Vamos a leer las palabras de Dios. Les repito la lectura, San Juan 8, 31, 32, que dice: Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que los trasquila, así no abrió su boca. Gloria a Dios. Así no abrió su boca. Ese fue Jesús. Murió por usted, murió por mí. Hizo un gran sacrificio. Hizo un gran sacrificio por usted y por mí. No se le hizo justicia. No abrió su boca. Dios tenía todo el poder para que esto no aconteciera. Pero usted y yo tenemos un gran valor para Dios. Y tenía Cristo que venir a morir por nosotros. Y por eso Juan 3:16 dice esa palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados en Cristo, debemos continuar nuestra meta. Amigo, cree en Jesucristo, cree en su palabra, obedézcala, arrepiéntase y bautícese para que sea añadido a la iglesia de Cristo, la iglesia que le costó su propia sangre, la iglesia que Cristo compró a precio de sangre, muriendo en la cruz del Calvario sin abrir su boca. Solamente Jesús dijo una palabra. Y digo esta palabra porque la palabra que sabemos que le dijo: Padre, en ti encomiendo mi espíritu. La palabra que dijo aquellos que lo estaban crucificando: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Amigo, usted en estos momentos que no se ha acercado a Cristo, Cristo le dice la misma palabra. Él le perdona, pero tiene que venir a Él para que pueda recibir el perdón de los pecados y sea parte de lo que es el reino de Dios y tenga toda esta bienaventuranza para que sea bendito delante de Dios y así pueda también heredar el reino celestial. Recuerde, la iglesia de Cristo, de la cual soy predicador, ministro y administrador de la obra, está en la avenida Manolo Tavares Justo, número 16, sector Las Flores, Puerto Plata, República Dominicana. Así que le invitamos para que nos visite los domingos a las 9 de la mañana, martes y jueves a las 7 de la noche. También puede contactarnos al teléfono que tenemos aquí para que podamos continuar, ¿verdad?, hablando de la palabra de Dios, para que podamos seguir compartiendo esta palabra tan hermosa que nos alimentan cada día para crecer espiritual. Que Dios nos siga bendiciendo.